Durante una década crié a nuestros hijos con la certeza de que el amor bastaba. Luego, ella me pidió el divorcio. Su abogado, impoluto en su traje gris marengo, me lo soltó sin pestañear. Ya no te ama. Espera un hijo de otro. Se queda con la casa, las cuentas y la custodia. Le sostuve la mirada. Sonreí. Entréguele esto, dije, dejando un pequeño USB sobre la mesa. Horas después, el silencio llegó por fin a mi puerta. Pero no era paz. Era la antesala de algo más oscuro. Todavía no sé por dónde empezar. Llevo días tragándome palabras que me desgarran por dentro. Necesito sacarlo, o acabaré hecho pedazos. Hace apenas unas semanas, me encontraba en una sala de paredes blancas y alfombra estéril, escuchando cómo aquel abogado, con voz medida, casi compasiva, me derrumbaba la vida como si recitara una receta médica. Ella ya no te ama. Está embarazada de otro hombre. Se queda con todo. Las frases, simples y demoledoras, rebotaban en mi mente como esquirlas de una explosión. En 5 minutos, mi mundo, 10 años de matrimonio, 2 hijos a quienes amo más que a mí mismo, una vida que creí sólida como la piedra, se convirtió en humo. El hombre seguía hablando, desgranando cláusulas y fechas con la eficiencia de quien cambia un neumático. Pero yo ya no estaba allí. Me vi, de pronto, recordando su risa de aquel verano en la feria del puerto, o la primera vez que le hablé, con la torpeza típica de alguien que sabe que ya está perdido. Mira estudiaba medicina cuando la conocí. Segundo año. Yo trabajaba en una empresa de transporte y almacenaje. Nada espectacular, pero estable. Ella brillaba, ojos encendidos por la vocación, voz firme, ideas claras. Quería ser cardióloga, abrir su propia consulta, cambiar vidas. Y yo solo quería caminar a su lado. Nuestra primera cita fue en un café frente al Parque Central. Me habló de sus sueños y de su miedo a no estar a la altura. Le dije que yo creía en ella, que tendría mi apoyo hasta el final. No fueron palabras vacías. Lo di todo. Cuando empezó la residencia, tomé un segundo empleo. Turnos dobles, noches sin dormir, facturas siempre al día. Cuando nacieron Ramona y Santino, ajusté mi mundo para ser el pilar de los tres. Ella, siempre ausente, vivía entre guardias, exámenes, congresos. Y yo, entendía. Porque era por un futuro compartido. O eso creía. Todo cambió hace 8 meses. Mira consiguió un puesto en una clínica privada de prestigio. Pensé que, al fin, todo mejoraría. Al principio lo pareció, horarios más flexibles, más ingresos, menos tensión. Pero ella cambió también. Y no por el cansancio. No por la presión. Llegaba tarde. Esquiva. El teléfono pegado a la mano como una segunda piel. Nuevas contraseñas. Risas apagadas al otro lado de puertas cerradas. Silencios. Y una frialdad que fue extendiéndose como una escarcha. Le pregunté si algo andaba mal. Su respuesta fue tan afilada como fingidamente dulce. Otra vez con tus celos. Estoy agotada, necesito apoyo, no más drama. Logró que me sintiera un paranoico. Un carcelero sin motivo. Dudé de mi instinto, pero esa vocecita dentro de mí no se apagó. La primera grieta real surgió 3 meses atrás. Estaba archivando papeles del seguro cuando encontré unos extractos de tarjeta que no reconocía. Hoteles boutique, cenas en restaurantes exclusivos, fechas que coincidían con sus supuestas guardias de 24 horas. Llamé al hospital. No había trabajado esos días. Esa noche, la enfrenté. Ella no se alteró. No negó nada. Con una serenidad que dolía, me miró como si yo fuera un niño desbordado por la imaginación. ¿Crees que no puedo planear una sorpresa sin que armes un juicio? Estaba organizando algo para nuestro aniversario. Y tú, como siempre, desconfiando. Quise creerle. Porque aún la amaba. Porque necesitaba que todo fuera un error. Pero en el fondo, algo ya se había roto. Desde ese día, comencé a observar. A callar. A conectar piezas. A seguir la sombra de una verdad que ya conocía pero no quería nombrar. Y lo que descubrí después, fue suficiente para cambiarlo todo. No contraté a un detective privado,
ni seguí sus pasos con una cámara escondida. No me interesaban imágenes de camas deshechas ni mensajes subidos de tono. Lo que quería era la verdad. Fría. Matemática. Irrefutable. Así que recurrí a un contador forense. No se trataba de celos. Era supervivencia. Mira siempre había llevado el control del dinero. Decía que los números eran lo suyo, que era mejor así. Y yo, como un idiota bien intencionado, nunca miré 2 veces los extractos. Hasta que lo hicimos. Lo que el contador halló me dejó sin aire. Durante el último año y medio, Mira había desviado dinero de nuestras cuentas compartidas a fondos que yo ni siquiera sabía que existían. Al principio, cantidades ínfimas, casi invisibles. Luego, sumas que dolían. Más de $200.000 evaporados. Pero eso no era lo más perturbador. El golpe vino al descubrir que también había estado ocultando sus verdaderos ingresos. En papeles oficiales, impuestos, seguros, documentos bancarios, declaraba un sueldo modesto, casi simbólico. Pero los depósitos reales, mensuales y constantes, desde la clínica privada, decían otra cosa. Mientras yo empujaba un carrito de supermercado con cupones en el bolsillo, ella acumulaba riqueza en secreto. Cada transacción era una bofetada. Cada número, una traición calculada. Durante semanas recopilé pruebas como quien reconstruye una escena del crimen. Archivé documentos, analicé fechas, subrayé movimientos bancarios con dedos que a veces temblaban del asco. Y del dolor. La mujer por la que había sacrificado mi carrera, mi salud, mi tiempo, no solo me había dejado de amar. Me había usado. Me había vaciado. Y entonces, ahí estaba yo, otra vez, frente al abogado de sonrisa ensayada. Él creía que tenía el control, que solo estaba formalizando mi derrota. No sabía lo que yo sabía. Saqué un pequeño USB y lo dejé sobre su escritorio de caoba con el cuidado de quien deja caer una granada sin espoleta. Dígale que lo vea, dije. La sonrisa en mi cara no era de cortesía. Era la calma antes del derrumbe. El hombre frunció el ceño. Yo ya me levantaba, ajustándome el abrigo. En la puerta, me volví una última vez. Ah, y dígale que revise bien sus cuentas. Seguro encontrará discrepancias curiosas. El aire parecía más ligero cuando salí de allí. No era alegría. Era claridad. Esa tarde, por primera vez en meses, me senté en la cocina con un café entre las manos y la certeza de que el juego había cambiado. La casa estaba en silencio. Los niños en la escuela. Mira, como de costumbre, aún no volvía. Repasé mentalmente el contenido del USB mientras observaba el vapor ascender desde la taza. Cada archivo era una pieza del rompecabezas de su traición. Los estados de cuenta revelaban lo invisible, cuentas abiertas a mi nombre, sin mi conocimiento, donde se depositaban ingresos no declarados. Cada cifra, una huella de su engaño. Después venían las transferencias. Pequeños retiros al inicio, 3.000 aquí, 4.000 allá. Como gotas que no alarman hasta que el vaso se desborda. A los 18 meses, el total ascendía a más de $200,000. Mira había sido meticulosa. Astuta. Nunca lo bastante evidente para despertar sospechas. Solo lo justo para construir su escape mientras yo creía que construíamos un hogar. Pero la joya de la corona eran los documentos fiscales. Declaraciones conjuntas manipuladas, formularios falseados, seguros con información tergiversada. Mira afirmaba ganar $80.000 al año. Lo justo para que todo pareciera real. Pero la realidad hablaba desde los extractos, más de 300,000 anuales depositados por la clínica privada. Casi 4 veces lo que me decía. Y mientras yo rechazaba ascensos para cuidar de nuestros hijos, ella escondía una fortuna. Yo era el ingenuo con las manos manchadas de sacrificio, y ella, la estratega, la que tejía su futuro sin mí. Y no era todo. El USB contenía también correos electrónicos extraídos de su ordenador de la clínica. Conversaciones que llevaban más de un año desarrollándose a escondidas. Estrategias legales, cálculos fríos sobre la manutención mínima que estaría dispuesta a ofrecerme. Instrucciones sobre cómo manipular el proceso para quedarse con la custodia. Todo estaba allí. No eran solo correos.
Eran confesiones. Mientras dormía a Santino en brazos, mientras preparaba la merienda de Ramona, ella trazaba su plan. Y ahora, el tablero había girado. El golpe más brutal no vino disfrazado de cifras ni escondido en balances bancarios. Fue mucho más íntimo. Más calculado. Más frío. Entre los documentos recopilados, uno destacaba por encima del resto como una daga enterrada con precisión: registros clínicos. Informes de una clínica de fertilidad. Citas agendadas. Prescripciones. El embarazo no había sido fruto del azar ni un error pasional. Era una maniobra deliberada. No fue un desliz. Fue logística emocional con fines estratégicos. A las 2:30 en punto, el teléfono sonó. Era ella. ¿Qué hiciste?, soltó con un grito desgarrado, sin preámbulo. Mi abogado acaba de llamarme. ¿Le diste algo? Contuve el impulso de contestar con rabia. Le hablé con la calma de quien ya no necesita gritar para tener razón. Solo compartí lo que debía haber expuesto hace mucho tiempo, la verdad. Del otro lado, un sollozo, breve y convulso. No era culpa. Era terror. No entiendes. Todo está fuera de contexto. Puedo explicártelo, si me das la oportunidad. Estoy seguro de que podrías, le respondí. Siempre tuviste talento para maquillar verdades. Una hora después, la vi entrar. Era un fantasma arrastrando los pies por nuestra sala. El maquillaje corrido. El rostro hinchado por el llanto. La ropa arrugada como si hubiese dormido en ella. Se dejó caer frente a mí en la mesa de la cocina. Esa misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, leído cuentos, peleado por tonterías, y ahora, solo silencio. Por favor, murmuró con voz ahogada. No quería que llegara tan lejos. Podemos arreglarlo. Un plan de año y medio. Le dije sin apartar la vista. Más de $200.000 escondidos. ¿Eso es un desliz? Estiró la mano hacia mí. La aparté sin esfuerzo. La vi pasar de la súplica al teatro de siempre. Que lo hizo por los niños. Por estabilidad. Que ocultó sus ingresos para no hacerme sentir inferior. Palabras cuidadosamente armadas para apelar a la culpa. Pero ya no surtían efecto. Algo en mí se había apagado. ¿Y el niño qué esperas?, pregunté al final. ¿También forma parte del plan? Su rostro se endureció. La máscara que intentaba sostener finalmente se resquebrajó. Y habló con una frialdad que jamás había conocido en ella. Es de Santino. Mi socio. Lo planeamos juntos. Un hijo garantiza respaldo económico. Manutención. Seguridad a largo plazo. La crueldad de sus palabras no fue lo que me devastó, sino su serenidad al decirlas. No mostraba vergüenza. Ni arrepentimiento. Solo lógica. Ahí estaba todo: la infidelidad, el robo, la manipulación. No solo había arruinado nuestra vida juntos. Había diseñado meticulosamente cómo beneficiarse de su demolición. Me puse de pie. Ya no quedaba nada por discutir. La miré fijamente, buscando en sus ojos a la mujer que alguna vez amé. No la encontré. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, dije, en voz baja. No que me mintieras. Ni que vaciaras nuestras cuentas. Lo que me destrozó fue cómo me hiciste sentir, como un fracaso. Como si no valiera nada. Mientras tú ganabas 4 veces más de lo que decías, yo renunciaba a oportunidades por creer que tú necesitabas mi apoyo. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Había llegado el final. No de la conversación. De nosotros. A la mañana siguiente, tomé el control que tanto tiempo le cedí. Llamé al abogado que el contador me había recomendado, un tipo directo, sin adornos, especializado en matrimonios desleales y dinero oculto. Le conté todo. Detallé cada transacción, cada correo, cada cita médica. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego, con voz firme, me lo confirmó. Esto lo cambia todo. Según las leyes de nuestro estado, ocultar patrimonio dentro del matrimonio no era una simple falta. Era un delito penal.
Lo que había hecho Mira podía llevarla ante un juez, y no solo en un tribunal familiar. Y eso no era todo. Como yo figuraba como el miembro económicamente más vulnerable, gracias a los ingresos falsificados que ella había presentado durante años, tenía derecho legal a solicitar manutención conyugal. Sí. Yo. El cuidador. El cónyuge débil. El abogado lo dejó claro, con todas las pruebas en la mano, no solo podía exigir la devolución de lo robado. Podía demandar compensaciones. Daños. Podía obligarla a pagar manutención basada en su verdadero sueldo. Y con respecto a la custodia. Mira cruzó una línea que nunca debió pisar. Al admitir que su embarazo había sido premeditado como parte de su estrategia legal, dejó al descubierto algo que ningún juez podría ignorar, su disposición a instrumentalizar a un hijo con fines financieros. Eso no era amor ni error. Era manipulación. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, reapareció por última vez con su viejo disfraz de arrepentimiento. Entró a mi habitación llorando, balbuceando promesas, asegurando que aún podíamos recomenzar. Pero ya no quedaba nada que salvar. La confianza no es un interruptor que se enciende con lágrimas. Una vez destrozada, solo queda el eco del silencio. Al día siguiente, el golpe de la puerta fue distinto. Santino. El otro. El arquitecto involuntario de esta historia. Apareció vestido como si viniera de una reunión de inversores, impecable, seguro de sí mismo, con la expresión del que está acostumbrado a que el mundo le diga que sí. Necesito hablar contigo, dijo, directo. No hay trato que discutir. No somos socios. Trató de mantener la compostura. Lo de Mira y yo fue un error, sin importancia. Si retiras la demanda, podemos llegar a un acuerdo. Evitar daños innecesarios. Lo observé con atención. Era evidente que no tenía idea de lo que realmente estaba en juego. Pensaba que esto se reducía a un simple desliz sentimental. No comprendía la magnitud del fraude que había ayudado a encubrir. Intentó otro ángulo, confesó que tenía esposa, hijos, que todo esto podía arrasar varias vidas. Que debía pensar en los niños. ¿Sabes qué, Santino? Tienes razón. Pensaré en mis hijos. Por eso me aseguraré de que aprendan que las decisiones tienen peso. Que las mentiras se pagan. Y cerré la puerta sin dudar. Lo que siguió fue más gratificante de lo que habría imaginado. 2 meses después de entregar el USB, llegó el día del juicio. Mira había intentado frenarlo por todos los medios, acuerdos propuestos, llamadas lacrimógenas, incluso presionó a nuestras familias para que intercedieran. Nada funcionó. Yo ya no era el hombre dispuesto a ceder en nombre de una paz falsa. Había llegado la hora de la verdad. Mira apareció en la corte flanqueada por 3 abogados. Elegantes, costosos. Seguramente pagados con parte del dinero robado. Yo tenía uno. Pero no necesitaba más, era el mejor preparado para este momento, y la evidencia estaba de nuestro lado. El juez comenzó a revisar el contenido del USB, y vi cómo su rostro se endurecía a medida que leía. Este no era un divorcio tormentoso más. Era una operación de saqueo planificada. Un caso de fraude matrimonial de proporciones alarmantes. Mira había mentido bajo juramento, escondido activos valorados en más de $500,000, falsificado documentos fiscales y manipulado el proceso judicial con premeditación. Y entonces, el momento clave. Mi abogado solicitó reproducir una grabación legalmente obtenida dentro de nuestra casa. Una conversación que yo había captado por pura intuición, y que ahora se convertiría en el clavo en su ataúd jurídico. En medio del silencio de la sala, la voz de Mira se alzó, clara y devastadora. El bebé es de Santino. Es mi socio en la clínica. Sí, lo planeamos. Un hijo me garantiza manutención por los próximos 18 años. El impacto fue inmediato. Nadie se movía. Los abogados de Mira parecían haberse quedado sin aire. Ella, con la cabeza gacha, sabía que no había marcha atrás. Y luego vino el testimonio del contador forense. Expuso con claridad quirúrgica cómo Mira había usado nuestro número de seguro social para abrir líneas de crédito desconocidas para mí, presentado ingresos falsos, y desviado fondos a cuentas ocultas durante años. No eran simples errores. Eran delitos federales. El juez no perdió el tiempo en adornos.
Dictó sentencia con firmeza. Primero, ordenó la restitución inmediata de los $200,000 sustraídos, sumados a intereses y penalizaciones, $270,000 en total. Segundo, al haberse descubierto la manipulación de ingresos, toda la división de bienes debía corregirse. Ya no se basaría en lo que ella decía ganar, sino en lo que realmente había acumulado. Eso me daba derecho al 50% de todos sus activos, incluyendo su participación en la clínica privada. Todo lo que había planeado cuidadosamente para proteger, ahora se desmoronaba frente a ella, con pruebas sólidas y un juez que no estaba dispuesto a tolerar ni un gramo de su teatro. El tercer punto de la sentencia fue el que más me descolocó. El juez ordenó que Mira me pagara manutención conyugal durante 3 años. Su argumento fue tan implacable como lógico. Yo había renunciado a mi desarrollo profesional para sostener los sueños de ella. Había sido el sostén invisible. El que no figuraba en los diplomas, pero sin el cual esos logros no habrían sido posibles. Cuarta resolución, la custodia de Ramona y Santino. El juez no titubeó. Consideró que la instrumentalización del embarazo y la manipulación financiera demostraban una incapacidad para priorizar el bienestar de los menores. Me otorgó la custodia principal. Las visitas de Mira serían supervisadas hasta nuevo aviso. Y por último, la guinda amarga, Mira debía cubrir todos los costos legales. No solo los suyos, sino también los míos. Aquellos 3 abogados de traje impecable se convirtieron, de pronto, en la inversión más costosa y menos rentable de su vida. La justicia no solo llegó. Llegó con réditos. Pero el castigo verdadero comenzó fuera del tribunal. La magnitud del caso no pasó desapercibida. El colegio médico se interesó en los hechos, manipulación de documentos, uso deliberado de información clínica para fines legales, violaciones a la ética profesional. Abrieron una investigación. El veredicto fue fulminante, suspensión de su licencia por 2 años. Sin autorización para ejercer, tuvo que abandonar su puesto en la clínica. Santino, obligado a proteger la imagen del negocio, compró su parte a precio de saldo. Ella perdió, en días, lo que había tardado años en construir. La caída no terminó ahí. La comunidad médica local, pequeña y propensa a murmullos, pronto supo cada detalle. Nadie quería asociarse con alguien marcado por un escándalo de esa magnitud. Cuando recuperó su licencia, tuvo que irse lejos, a hospitales donde su nombre aún no pesaba como una condena. Santino tampoco escapó ileso. Durante el juicio, su esposa, hasta entonces ajena a todo, se enteró de la infidelidad y del fraude. Presentó su demanda de divorcio sin pestañear. Inspirada por mi caso, inició una auditoría a fondo de sus finanzas. Descubrió irregularidades. Ocultamiento de bienes. Él también terminó pagando, y caro. La clínica, sin reputación, sin equipo y con la prensa local aún caliente, comenzó a vaciarse. Los pacientes desaparecieron. Los médicos que solían referir casos se distanciaron como si la marca estuviera contaminada. 1 año después, el lugar cerró. Mientras tanto, mi vida dio un giro inesperado. Con la compensación y los fondos recuperados, tomé una decisión postergada durante demasiado tiempo: invertir en mí. Me inscribí en un MBA nocturno mientras trabajaba durante el día. Era algo que había soñado, pero siempre había puesto en pausa para apoyar la carrera de Mira. Los niños, contra todo pronóstico, florecieron. Ramona, con sus 8 años, me sorprendió con una sinceridad que solo los niños pueden manejar. Papá, mamá siempre estaba con el teléfono. Ahora tú juegas más. Santino, más pequeño, simplemente notaba la diferencia en mis ojos. Estás más contento, me dijo un día. Ya no gritas en la cocina. Con cuidado, les expliqué lo esencial, que a veces los adultos se equivocan, que mamá había tomado decisiones que hicieron daño, pero que eso no les impedía quererla. Que el amor no se borra, aunque las relaciones cambien. Mira intentó reconstruir puentes. Durante el primer año me escribió correos largos, dejó mensajes cargados de llanto, incluso apareció de improviso en casa con regalos que ya no decían nada. Pero algunas ruinas no se pueden restaurar. Algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. 8 meses después del juicio, el bebé nació. Santino, identificado legalmente como el padre, tuvo que asumir la manutención. Su economía,
ya golpeada por su propio divorcio, terminó de colapsar. Mira descubrió algo que nunca anticipó, que la vida de madre soltera, sin respaldo, sin prestigio, sin ingresos sólidos ni una red que la protegiera, era muy distinta al escenario que había trazado con precisión quirúrgica en su plan. Y ahí estaba la ironía. Todo había comenzado como una estrategia para asegurar su estabilidad financiera. Pero al final, fue esa misma estrategia la que la dejó sin nada. Han pasado 3 inviernos desde que todo se vino abajo, o tal vez sería más justo decir, desde que por fin aprendí a sostenerme en pie sin miedo. Hoy, al mirar atrás, me parece ver a un extraño en mi propio reflejo del pasado. Un hombre que confundía entrega con amor, sacrificio con virtud, y silencio con estabilidad. Terminé el MBA entre jornadas laborales intensas y noches de estudio silencioso. Lo que comenzó como un intento de reconstrucción personal terminó revelándome una vocación que jamás me había permitido explorar: análisis estratégico, reconstrucción financiera, la precisión quirúrgica de encontrar lo oculto entre columnas de números. En una ironía digna del destino, ahora asesoro empresas en crisis. Me hice experto en detectar aquello que alguien más intenta esconder. Ramona se volvió la voz que nadie ignora en el equipo de debate de su escuela. Santino, el pequeño que antes me buscaba con la mirada cada vez que se sentía inseguro, hoy pisa fuerte en el campo de fútbol. Su mundo es predecible, su hogar es un refugio. No tienen lujos, pero tienen algo que no puede comprarse: estabilidad. Presencia. Amor sin condiciones. Mira reapareció en la medicina desde abajo, en una pequeña clínica donde pocos preguntan por el pasado. Su contacto con los niños es limitado y vigilado. Lo acepta. A veces insiste en que todo fue un error, que perdió el control, que no quiso herirnos. Pero las palabras, cuando llegan después de los hechos, son solo ceniza flotando sobre ruinas. Yo también creí durante mucho tiempo que había tenido suerte al estar con ella. Me repetía que alguien como yo debía agradecer por haber sido elegido por una mujer brillante, segura, ambiciosa. No entendía entonces que el valor no se mide por con quién estás, sino por lo que te obligas a callar para seguir allí. La verdad era esta: mientras yo abandonaba mis sueños para sostener los suyos, ella calculaba mi irrelevancia. Cuando al fin logró todo lo que quiso, decidió que ya no necesitaba al hombre que la había ayudado a llegar. Lo que no supo fue que en su intento de borrarme, me reconstruyó. Que al tratar de quitarme todo, me dejó justo con lo que necesitaba: el coraje de empezar de nuevo. Y por eso escribo esto, no por rencor. No por venganza. Sino por alguien allá afuera que quizás esté dudando de sí mismo. Si algo se siente mal, no lo ignores. No estás loco por desconfiar. A veces la intuición es lo único que se mantiene fiel cuando todo lo demás se desmorona. Y sobre todo, no entregues lo mejor de ti a quien jamás se arrodillaría por salvar lo tuyo. No confundas amor con deuda. No creas que callar es proteger. La justicia, cuando llega, no siempre lo hace con espectáculo. A veces llega en forma de paz. En forma de niños riendo. En forma de días simples donde nadie finge. Y yo, por fin, entendí lo que debía haber sabido desde siempre. No valgo por cuanto puedo dar. Valgo por cuanto estoy dispuesto a defenderme. Y a veces, lo más dulce que puede hacer uno frente a tanta destrucción, es simplemente vivir.